Muy bien, pues muy buenas tardes, miembros de nuestro Centro Psicoemocional Esperanza y también los que nos ven a través del Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo, en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y yo para esto los invito a meditar un instante sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio emocional, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que usted junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para aceptar aquellas que sí puedo cambiar y la sabiduría para reconocer cuál es la diferencia. Muy bien, pues con esto damos inicio a la reunión del día de hoy. El tema que vamos a ver el día de hoy es apego, pérdidas y duelo. Este va a ser la parte 1, porque el día de mañana va a ser la parte 2 de este mismo duelo, de este mismo tema, porque es un tema un poquito extenso. Entonces, este tema lo desarrollará la doctora Jacibe Gastelum, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias de antemano por este día y sobre todo por la presencia de cada uno de ustedes aquí al Centro Psicoemocional para desarrollar este tema. De la misma manera, agradezco a las personas que estén conectados online vía Zoom para, para acompañarnos. Y como les explicaba Gerardo, este tema es bastante extenso, no tedioso, pero sí extenso. Cuando hablamos de apego, pérdidas y duelos, sí lo quise dividir en dos partes y dos segmentos, porque es demasiada información y sobre todo demasiadas cosas que tenemos que desarrollar o explicar y exponer para poder llegarlo a comprender pues mucho mejor, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver la primera parte de apego, pérdidas y duelo. Y bueno, eh, este tema nos va a ayudar sobre todo a magnificar la importancia que dentro de la tanatología se habla acerca de apego, de pérdidas y duelo, porque van a aparecer este tipo de expresiones o a lo mejor los hemos escuchado de una o alguna manera y pues el saber lo que significa que es un apego, también conocer lo que es una pérdida y tipos de pérdidas que existen, así como los duelos que existen, pues son de suma importancia para poder tener más entendimiento, porque todos tenemos un tipo de apego, todos hemos tenido alguna pérdida o hemos vivido algún tipo de duelo. Entonces, todo este conocimiento, toda esta explicación en este tema nos va a ayudar sobre todo a desarrollar diferentes habilidades para poder enfrentarlo. Vamos a comenzar, por favor. De hecho, les invito a que si hay algún comentario o alguna pregunta en el lapso de que estemos desarrollando el tema, nos lo hagan saber levantando la mano y con gusto van a pasar en un micrófono para que hagan su pregunta o comentario y poder enriquecer el tema. Y bueno, el objetivo de este tema es para, como decíamos, sobre todo saber verificar la importancia del enfoque que es la tanatología. Mucho se habla de la tanatología, pero poco sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que significa o qué es lo que aborda? Bueno, la tanatología
como filosofía de vida, nos va a ayudar a las personas a reconocer, aceptar y validar sobre todo los sentimientos para que nos enseñen a conocer las situaciones que transcurren en el proceso de duelo. Como les explico, todos hemos tenido algún duelo, ¿no? Y muchos duelos a veces los traemos, son duelos no resueltos, les llamamos nosotros los psicólogos, y que adelante pues vamos a ver cómo identificar si yo tengo algún tipo de duelo y si es que todavía está latente ahí, ¿no? Porque pensamos que el tiempo lo cura todo, pero no necesariamente, simplemente encapsula y en el momento que yo pueda vivir alguna otra pérdida, lógico, va a detonar ciertas sensaciones, emociones o sentimientos que me van a recordar dicho evento o algún duelo no resuelto que me implica cierta incomodidad o malestar en mi vida, ¿sí? Entonces, pues ese es el objetivo de este tema que vamos a desarrollar el día de hoy y el día de mañana. Como les explicaba, es bastante extenso y lo quise hacer de esta manera para que sea un poquito más fácil de entender. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué alcance puede tener desarrollar o aprender en este tema? Sobre todo, vamos a poder desarrollar un conocimiento profundo de nosotros mismos primeramente, así como la inteligencia emocional para poder obtener la habilidad y la empatía y crear relaciones de ayuda y compañías que necesita una persona en duelo, ya sea para mí mismo, para un familiar, para un amigo, para un compañero. Sí, saber qué puedo hacer, qué decir, cómo acompañar en estas situaciones y que en años pasados, pues todos de alguna u otra manera vivimos ciertos duelos con la situación de la pandemia y muchos no sabíamos cómo actuar. Bueno, esto es el alcance que podemos desarrollar ese conocimiento de nosotros mismos porque a muchas personas los paralizó o los enfermó de cierta manera por no saber expresar de una manera adecuada lo que estaba pasando. Y sobre todo, vamos a poseer la capacidad de orientar el dolor, que es importante tanto para las personas que sufren una pérdida como para la sociedad de la que forma parte, ¿no? La que sigue, bueno, vamos a ver qué es lo que significa el apego, qué significa las pérdidas y sobre todo qué es el duelo. Vamos a empezar con no más fácil, pero lo más importante, el apego. ¿Qué significa apego? Bueno, el apego es la relación afectiva más íntima y profunda e importante que todos los seres humanos tenemos. Y lo tenemos desde que fuimos concebidos casi, ¿sí? ¿Por qué? Porque el apego que yo tuve desde casi que fui concebido o desde el momento en que yo nací y cómo fueron mis conexiones más íntimas con mis seres más cercanos, en este caso podría ser mamá, papá, hermanos o mi cuidador o persona significativa. Cómo desarrollé este apego y sobre todo cómo lo fui construyendo a través de mi niñez y cómo lo estoy presentando o cómo me estoy comportando a través de mi etapa adulta, ¿no? Este apego afectivo se va a caracterizar por ser una relación que es duradera en el tiempo y suele ser estable. Relativamente es consistente y es permanente durante la mayor parte de la vida de una persona. Entonces les explico, eso viene casi desde la concepción, desde que estamos en el vientre de nuestra madre y o desde que empezamos a desarrollar esa convivencia íntima con nuestros seres más cercanos. La que sigue. Y bueno, el apego es una necesidad instintiva de sentimientos afectivos y estados emocionales de pertenencia. Todos necesitamos sentirnos apegados o tener un apego a algo o a alguien. Cuando hablamos de apegos emocionales, pues casi siempre es la exteriorización a mi vida, a mí mismo, a mi autonomía, a mis seres queridos, a mis situaciones ante la vida, a mis desafíos y muchas veces a mis cosas materiales. Todo esto puede ser de una manera consciente, como estamos viendo aquí en la imagen, o de una manera subconsciente y a veces inconsciente. A veces actúo de cierta manera con algunos apegos de manera inconsciente y que yo no me doy cuenta realmente,
por qué actúo como lo estoy haciendo ante ciertas situaciones o con ciertas personas o ciertas cosas, porque a veces está tan escondido que pues ni yo mismo conozco el por qué son así. Y bueno, de eso se trata, de que descubramos a nosotros mismos qué es lo que pasa y que lo pasemos a esta parte donde sí es visible, ¿sí? Y sobre todo, tiene temporalidad, tiene un principio y tiene un fin. ¿La que sigue? La teoría del apego, pues antes para entender el impacto, dice, antes de poder entender plenamente el impacto de una pérdida en el comportamiento humano al que se ve asociado, se debe entender el significado del apego. Y bueno, existen muchísimas cantidades de bibliografía psicológica, psiquiátrica sobre la naturaleza del apego, qué es y cómo se desarrolla. Una de las figuras principales está aquí, es Joe Bowley, que se dedicó gran parte de su carrera profesional en el área del apego y la pérdida. La que sigue, por favor. Y bueno, él explicó y descubrió que el apego es el vínculo que desarrolla el bebé con sus padres o sus cuidadores. Sí, como se ve en la imagen, pues les decía, es la primera conexión que se tiene con el otro. También va a ser el estado emocional y va a estar determinada por la accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura de afecto, persona con la que se establece un vínculo. Y eso es bien notorio porque cuando los niños tienen un apego, pues todos hemos visto a bebés que en cuanto ven a la mamá empiezan a llorar, a llorar, a llorar. Bueno, es por eso, porque él tiene la necesidad de ser visto, de ser atendido en sus necesidades, y ahí es donde, o a veces es muy apegado al papá, bueno, ahí se está identificando con quién se siente más cómodo, más atendido o más visto. Que en primera infancia, lógico, se va a establecer con la persona pues de figura más representativa o más afín. También descubrió que el apego proporciona la seguridad de ser aceptado y protegido incondicionalmente. Muchas veces cuando no sentimos esa protección incondicional o el sentirnos aceptado, la seguridad de pertenecer a algo, lógico, se desarrollan ciertos apegos que no son nada funcionales y que en nuestra etapa adulta vamos a vivir de una manera tormentosa con nuestras relaciones interpersonales. También observó en distintas especies de animales la proximidad como base para la protección y continuidad de la especie. Eso lo desarrolló el psiquiatra Joe Bowley y el psicólogo Harry Harlow, que fueron los dos que han estudiado más sobre la teoría del apego, cómo se forma, cómo se desarrolla y cómo es que nosotros estamos vinculados hacia las otras personas. La que sigue, por favor. Les explicaba, el primero en desarrollarla fue Joe Bowley y lo hizo con el objeto de describir y explicar por qué los niños se convierten en personas emocionalmente apegadas a sus primeros cuidadores, así como los efectos emocionales que resultan por la separación. Y eso se puede ser permanente. ¿En qué? En que si yo fui tan apegada a mi mamá o a mi papá o a mi abuela en una etapa adulta, lógico, va a seguir, por eso decíamos que es perdurable, va a perdurar durante lo que nos dure la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener esa conexión o ese vínculo que para mí me dio cierta seguridad y sobre todo ser atendido. La que sigue. Y bueno, en las investigaciones sobre el apego, el psicólogo doctor Harry desarrolló una serie de experimentos en la época de 1959 y 60, donde separó a varios chimpancés, ¿sí? Para hacer esta observación de la madre, ¿sí? La recién nacida, después de su nacimiento, y los crió algunos durante 3, 6 o hasta 12 meses en completo aislamiento de sus madres. Ese fue uno de los experimentos que él hizo y después los integró socialmente a estos chimpancés o a estos monos
con otros monos después de haberlos separado en cuanto nacieron de sus padres, de su madre. Y lógico que aunque demostraron estar físicamente saludables, se desarrollaron bien, cronológicamente con su edad, peso, estatura, etc. Lo que se observó que sus conductas de interacción estaban totalmente afectadas, ¿sí? ¿Por qué? Pues presentaban conductas autistas como pobres relaciones sociales y de juego, y algunos de ellos llegaron a suicidarse porque no se sintieron parte de nadie, los aislaron completamente, y eso es lo que a veces cuando las personas las aparten de esos vínculos o esos afectos o esa necesidad de sentirse protegido, pues desarrollan, como dice aquí, ciertas conductas autistas, antisociales o pobres relaciones sociales, que muchas veces a las personas les llega a crear conflicto emocional y algunas a querer suicidarse por no saber o no sentirse que pertenece a algún grupo, ¿no? Todos necesitamos sentirnos parte de un grupo. La que sigue. Y bueno, lo que es importante recordar, sobre todo, es que el apego es la primera relación del recién nacido con su madre o con un cuidador principal, que se supone va a ser constante y receptivo a las señales que el niño pequeño eh, hasta los pocos años. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo siempre les explico a las mamás o cuando veo a las mamás que están amamantando, que tienen un bebé recién nacido, ¿no? Y están amamantando, se dice y se observó en las investigaciones que se han desarrollado sobre la teoría del apego, que cuando la mamá, pues sí, puede traer al bebé, ¿no? Cargando, le puede estar dando pecho, pero si está cocinando, está hablando por teléfono, está allá, está acá, el bebé lo único que observa al estar mamando o estar amamantando o aunque le esté dando biberón es a la mamá. O sea, lo que él necesita es el vínculo o la atención de la madre. Pero ¿qué pasa cuando la mamá está ausente? Porque de ahí es donde se empiezan a desarrollar los apegos, que empiezan a sentirse no vistos, sentirse a veces no apapachados, no protegidos, y empieza cierta inseguridad, a crear cierta inseguridad o ciertas emociones de desapego, ¿sí? O un apego, pues nada, sobre todo, nada saludable. Y bueno, el apego es un proceso que no termina con el parto o la lactancia, que es lo que les decía, eso dura de por vida. Es un proceso que nos va a servir, que sirve de base a todas las relaciones afectivas en nuestra vida y en general, a todas las relaciones entre miembros de la misma especie. En los mamíferos existe un apego de diferentes especies. Así, el apego hacia personas significativas nos acompaña toda la vida, ya sean estos progenitores, maestros, personas con las cuales hemos formado vínculos duraderos, ¿sí? Y eso se puede ver en la familia. Hay personas que son muy, muy allegadas a su mamá, otros mucho más allegados al papá, a veces al hermano o a otra hermana, y no necesariamente porque no los quieran, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor la conexión del apego que se hizo desde la infancia primera, pues fue la que detonó para que tuviera esta afinidad. La que sigue, por favor. Y bueno, en el apego va a existir sobre todo la separación y pérdida, ¿sí? Cuando a un niño lo separas de su mamá o cuando lo dejan en la escuela, ¿qué empieza a pasar? Pues el niño empieza a llorar, va a pensar que me va a abandonar, ¿no? Es la primera instancia que a veces les decía, es consciente o inconscientemente que se pueda sentir o que mi mamá ya no va a regresar por mí, o que lo dejan cuidando con una tía o con un amigo, con un hermano, con la guardería, etc., etc. Lógico, ese sentimiento de separación y pérdida. Y lógico, a veces, porque es física y a veces tiende a sentirse de manera emocional, ¿sí? Y se vuelve a veces crónica cuando es emocional, porque es cuando se forman pensamientos o fantasías de, pues que no me quisiste, o no me cuidaste, o me dejaste en tal lado, o no me ponías atención, reclamos y chantajes que si no se trabajan, pues lógico, daña nuestras relaciones interpersonales. La que sigue, por favor.
Y bueno, ¿cuál es el estilo de apego que tenemos? Aquí está una gráfica en general. Hay 4 tipos de apego, ¿sí? Según los investigadores y los especialistas que estudiaron este comportamiento, es el seguro, el evitativo, el ansioso y el desorganizado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que tiene un estilo de apego seguro? Bueno, en su infancia tuvo padres disponibles, padres empáticos, que han sabido leer y cubrir las necesidades del infante, aceptando la individualidad del mismo, ayudando a regular emocionalmente al menor desde el afecto. Eso es cuando las personas tienen un apego seguro. ¿Y cómo se demuestra en una etapa adulta? Bueno, es así como empezar a decir, a ver, ¿cuál yo de todas estas 4 tipos de apegos tengo? Bueno, me tengo que ir primeramente a mi infancia y debe de coincidir generalmente con la etapa adulta. Un apego seguro, una persona adulta va a disfrutar de la intimidad y la cercanía en una relación, no vive preocupado de que la pareja lo va a dejar, cuida y se deja cuidar, se siente correspondido en el amor y en las relaciones, y en caso de ruptura, acepta la ruptura y es capaz de estar y tolerar la misma, el dolor que le produce la misma. Le gusta compartir tiempo con su pareja, pero también darle espacio y estar con otras personas. Esto es un apego seguro, ¿sí? Que lo que se busca es que todos tendríamos este estilo de apego, pero no necesariamente. Existe el evitativo. ¿Qué pasó en la infancia de una persona que tiene un estilo de apego evitativo? Bueno, pues pudo haber tenido padres fríos, distantes, tardaban bastante en satisfacer las necesidades físicas y fisiológicas y psicológicas y se mostraban poco afectivos. En una etapa adulta se va a comportar, va a ser una persona distante, muy frío, le va a temer al compromiso, le cuesta expresar las emociones y va a empezar a decir, yo me guiso, yo me lo como. Va, va a priorizar la independencia y la autonomía, sintiendo que no necesita de los otros. Su prioridad no lo colocan en el vínculo, por lo que sus relaciones suelen ser muy superficiales. Son aquellas personas que no les gusta comprometerse, que todo ven superficial y que no quieren crear un vínculo más profundo porque de cierta manera están evitando tener un apego porque pues de niños ellos se sintieron simplemente fue construido el tipo de apego con los padres fríos y distantes y él piensa y cree que así tiene que ser, frío y distante con los demás, ¿sí? Y pues no ver las necesidades y ser poco afectivos. Ahora, las personas que tienen un estilo de apego ansioso en su infancia pudieron haber tenido padres disponibles solo a veces, dificultad para leer las necesidades de los hijos y el menor genera ansiedad por separación bajo el autoconcepto y se torna hipervigilante y dependiente, que es lo que les explicaba a aquellos niños que se sienten que van a ser abandonados, que si yo no veo a la mamá voy a llorar, o que si no hay alguien conmigo, pues me genera cierta angustia, ¿no? Y sobre todo ansiedad. Es cuando en la infancia, le repito, estaban los padres a veces disponibles y no sabían atender las necesidades del niño y lo que le generaba al niño cierta inseguridad de sentirse abandonado. Y por eso se genera esa ansiedad en los estilos de apego en la etapa adulta. ¿Por qué? Porque él va a basar su felicidad en la relación, ¿sí? Tiene miedo a ser abandonado de su pareja, de sus amigos, de sus hermanos, de su madre, de su padre, porque muchas veces fueron de los padres que a veces los amenazaban con que si no haces esto me voy a ir o esto y ya no te voy a querer. Entonces les genera demasiada ansiedad y tienen un fuerte deseo de intimidad, pero al mismo tiempo les da miedo. Gasta demasiada energía emocional en pensar en las relaciones que tiene. Cuando hablamos de relaciones no tiene que ser de pareja, sí estamos hablando de relaciones interpersonales que pueden ser hermanos,
amigos, trabajo, etc., etc. Siente que la pareja no lo ama como debería de hacerlo e interpreta todo lo que hace o que dice la pareja de una manera diferente, lo que le genera demasiada ansiedad de que no me dé. Y bueno, conocemos muchísimos casos, o si ustedes piensan en alguien, y esto les sirve como una guía para primeramente saber qué tipo de apego tengo yo y o identificar a lo mejor a mi pareja, a mi hermano, a mi hermana, a mi padre, a mi madre, a mi amigo, etc., etc., o compañero de trabajo. Ahora, el otro estilo de apego es el desorganizado, que en la infancia tuvieron padres impredecibles y muy incoherentes, negligentes e irresponsables. Mensajes de doble vínculo, donde se aparecía la frase típica, te pego porque te quiero, ¿sí? El típica frase que a veces escuchamos algunas veces. Bueno, en la infancia se aprende que el maltratador al mismo tiempo es mi guardián. ¿Y qué voy a buscar en una etapa adulta? Bueno, relaciones de amor y odio, ¿no? Te amo, pero no me dejes. O me hace sufrir, pero también no me dejes. Lo que hace que las relaciones sean bastante conflictivas y dramáticas. Van a ser tremendamente inestables en las relaciones que establezcan por este tipo de apego desorganizado y temor alto a ser abandonados y al mismo tiempo a la intimidad. Se van a desconectar a la acción y al sentimiento. Entonces, esto nos sirve como para ver qué tipo de apegos es el que tengo. Y bueno, vamos a hablar brevemente sobre lo que es los tipos de pérdida que implican un duelo. Todos hemos perdido en algún momento de nuestra vida algo o alguien, ¿sí? O nos hemos separado de algo o de alguien. Y bueno, existen dos tipos. El de la separación, que puede ser ausencia temporal, pero reversible. Puede ser una separación a lo mejor de pareja, de trabajo, económica, pero pues que puede ser reversible. El otro tipo es la pérdida y la desaparición total y es irreversible, ¿sí? La que aquel completamente ya no da vuelta atrás a que pueda tener esta situación. La que sigue. Y bueno, como aquí está en la imagen y dice, la muerte y la separación son dos de las pérdidas más importantes que puede experimentar o podemos experimentar todas las personas. La pérdida más absoluta y contundente, lógico, es la muerte de uno mismo o un cambio radical de nuestro cuerpo, como perder la vista, un miembro o alguna enfermedad degenerativa, como es el cáncer, la esclerosis múltiple y otras, que van a afectar la apariencia o fuerza vital de nosotros. Entonces, la pérdida es la muerte, la pérdida más contundente, hablamos, es la muerte y sobre todo el deterioro físico que a veces con los años o con alguna enfermedad puede degenerarnos o quitarnos cierta vitalidad y que pues son a veces irreversibles, ¿no? Los años no se quitan, al contrario, se van aumentando y por lo mismo, pues vamos teniendo ciertos achaques o situaciones que van pues desgastando, ¿no? Nuestro diario vivir. La que sigue. El segundo tipo de pérdida más seria es la separación de personas significativas en nuestra vida, ya sea por muerte, divorcio o abandono. También es pérdida de objetos materiales, equipos recreativos, fotografías, alhajas que tengan algún valor sentimental. Por ejemplo, si alguien nos asalta o nos quita algo significativo para nosotros, como puede ser algún anillo, puede ser una medalla o simplemente la seguridad de sentirnos tranquilos en una ciudad o en alguna situación, lógico, me quita esa vitalidad de querer seguir sintiéndome confiado. Y bueno, a tales ataques físicos como asaltos con violencia o violación pueden ser devastadores emocionalmente dependiendo de la persona y las circunstancias en las que haya ocurrido. También estos segundos tipos de pérdidas habla de los accidentes físicos que requieren una restauración prolongada y también es una pérdida severa para el yo. ¿Por qué? Porque tardo en recuperarme
físicamente y recobrar mi vitalidad, ¿sí? A veces el dolor, la situación que me llevó a tener este accidente, lógico, me desgasta bastante y se deteriora bastante el estado emocional en el que se vive. Entonces, este es el segundo tipo de pérdidas más significativos, que se habla de la separación o de alguna pérdida de objetos materiales, ataques físicos o accidentes. La que sigue. El tercer nivel de pérdidas que requiere ajustes a nuevas formas son los cambios normales del desarrollo de la vida, que es lo que hablábamos, tales como la adolescencia o al final de la escuela, traslados de matrimonios, cambios relacionados con la edad que ocurren con el cuerpo, como perder el cabello, reducción de energía y aún a veces convertirse en abuelo, ¿sí? Hay personas que a veces les cuesta reconocer pues que son abuelos y tratan de, y se pareciera chusco, ¿no? De que los nietos no le digan abuela, no, 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 dime, dime por mi nombre o dime tita o dime de otra manera. ¿Por qué? Porque el hecho de que le digan abuela, de cierta manera, me genera en mí cierta incomodidad de estar perdiendo juventud, ¿no? Entonces es no aceptar su propia realidad. La cuarta situación de pérdida es de objetos importantes, como lo es dinero, esperanzas, aspiraciones, expectativas, así como cambios en el medio social o también el renunciar a un proyecto preciado o algún trabajo. Pareciera que no, pero una pérdida de algún trabajo significativo, de cuestiones monetarias o alguna expectativa laboral que se tenga, lógico, si no se logra tener o por algún motivo se pierde, va a generar ciertos conflictos emocionales en nosotros. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Bueno, y ante estas situaciones va a significar bastante estrés, tanto fisiológico como psíquico y emocional, que va a provocar estados de ansiedad transitorios o incluso crónicos si no son resueltos, que en situaciones similares reaparece sobre todo con la evocación de recuerdo. Y a veces que se dice que despierta, el recordar es volver a vivir, sí, pero casi siempre recordamos a veces y por tendencia humana y de las personas es buscar a recordar las cosas negativas, ¿no? O difíciles que hemos pasado y dejamos de ver las cosas significativas o especiales que podemos tener en nuestros presentes. En la gran mayoría de las veces, ante una situación de separación o pérdida, la imaginación va a generar miedos y a veces el miedo es el que nos va a paralizar para poder seguir viviendo. ¿El que sigue? Y bueno, siempre he repetido bueno, voy a decirlo, las pérdidas son el precio que se paga por estar vivo. El hecho de estar vivo nos va a generar y nos va a traer como parte de la propia vida, pues tener pérdidas. Y si aprendemos de estas y que podemos alcanzar una plenitud aceptándolos y todo, sobre todo superándolos o aprendiendo cómo trabajar en estas, pues nos va a ayudar a tener mejor calidad de vida, pero cuando no, lógico, me va a generar cierta incertidumbre, miedo, sobre todo desmotivación y desesperanza. Las pérdidas de cualquier naturaleza son inevitables en el transcurso de nuestras vidas. Les repito, todos vamos a tener pérdidas en nuestra vida o hemos tenido pérdidas y que a veces no las vemos como tal, pero sí son pérdidas. Vamos a ver a continuación los tipos de pérdidas. Y bueno, la primer pérdida, ¿cuál creen ustedes que sería? ¿No? Cuando naces. Porque pierdes el confort, la seguridad de estar en un vientre donde te atienden y todo, y empiezas por ti mismo a pues sobrevivir,
porque tienes que sobrevivir a veces con llantos, con esto, con el otro, para poder, pues sí, sobrevivir. Ahora, las pérdidas de ciclo vital, que vendrían siendo las cuestiones como se ve aquí en la imagen, pues desde que naces, creces y todo, y hay personas que se quedan estancadas a veces en su infancia o se quedan estancadas en su juventud o a veces no quieren aceptar cierta condición por la edad y que les da mucho miedo llegar a esta situación. Pero les repito, así como nacemos o fuimos engendrados y nacemos, pues todos tenemos este curso, ¿no? Y ciclo vital que tenemos que pasar. Esto es inevitable, pero muchas veces le tenemos miedo llegar a veces, cuando estamos chicos queremos ser grandes y cuando estamos grandes es como quisiera ser chico, ¿no? Entonces no hay vuelta de hoja, hay que ir aceptando cada situación que vivamos y sobre todo la cuestión de la última pérdida que sería esta, la última pérdida final. También hay tipos de pérdidas de bienes materiales, como lo decíamos, de situaciones de vida, de vínculos afectivos, donde se acaban relaciones de pareja, de familia, de trabajo, laborales, que me pueden crear conflicto. Y sobre todo de identidad personal, cuando no sabes quién eres, por ciertas situaciones o que entra cierta inseguridad de mí mismo, lógico, a veces pierdo mi identidad personal. Y pues la última pérdida que hablábamos que es esta de aquí. Así es, como dice aquí, libros, ropa, joyas, automóviles, casa, negocio, dineros, salud, corporabilidad, edad, rechazo, fracaso, empleo, a seres queridos, el tipo de muerte, la forma, la fecha, el rol, si fueron afectivos, si fueron mascotas, y asimismo la autonomía, la autoestima, me acepto, me quiero, me cuido de mi propia existencia. Entonces, si se fijan, todos de una u otra manera hemos perdido algo, ¿sí? Y aquí están más o menos catalogados los tipos de pérdidas que hemos tenido. La que sigue, por favor. Y lo importante de las pérdidas es primeramente reconocerlas, aceptarlas y sobre todo continuar viviendo con integridad, congruencia, plenitud y sobre todo teniendo un proyecto de vida y así como una escalera, ¿no? A veces podemos estar aletargados, apachurrados de que no puedo hacerlo, que quiero, pero no sé cómo. Bueno, tengo que tratar de hacerlo y empezar a hacerlo para poder ir escalando y no quedarme aquí, en esta parte donde muchas veces pues se presenta eh, cierta desajuste emocional. La que sigue. Y bueno, en el proceso de ajuste emocional de la doctora Elizabeth Kubler ante la pérdida, siempre va a haber, ella hablaba de 5 situaciones que ante una pérdida todos vamos a vivir. Y es la negación, cuando perdemos a alguien o algo, a veces negamos estarlo perdiendo, que haya pasado cierto suceso, va a aparecer el enojo, la ira y la rabia. De la misma manera, puede aparecer el pacto y la negociación, el medio aceptar, el medio reconocer y negociar, bueno, sí, sí me está pasando, pero bueno, muchas veces y la gran mayoría ante una pérdida va a aparecer la depresión y la finalidad, el fin de una pérdida y en el proceso de duelo se habla de la aceptación y la resolución. Antes se decía, primero vas a ver al principio de las investigaciones sobre las pérdidas y duelos, se hablaba que primero tienes que tener la negación, después las personas se van a enojar, después van a entrar en un pacto y negociación. No necesariamente, es por eso que puse esas flechas, porque hay personas que pueden estar en negación y directamente irse a la depresión y después entrar en una etapa de rabia, después entrar en un estado de negociación y pacto. Después vuelven a negar la situación que han vivido ante la pérdida, vuelven a entrar en enojo y rabia, en depresión, o sea, es algo tan fluctuante y variante que no necesariamente van, estoy en tal etapa y sigue tal, 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 no. Hasta llegar, pues en un momento, a la aceptación y resolución de la pérdida en un proceso de duelo.
Y bueno, ¿qué es un duelo? El duelo es el proceso psicológico cuyo elemento principal es el dolor emocional, que se sufre tras la pérdida de un ser querido o algo altamente significativa en nuestra vida. Los síntomas van a ser físicos, va a haber pensamientos, sentimientos y emociones que vamos a vivir durante nuestro duelo, ¿sí? Entonces es un dolor emocional y es un proceso por el cual todos vamos a vivir ante una pérdida, cualesquiera que hayamos nombrado anteriormente. La que sigue. Bueno, durante el proceso de duelo hay reacciones y manifestaciones, donde a veces va a ser con conciencia racional, va a ser emocional y van a aparecer sentimientos, ¿sí? También pueden aparecer náuseas, vómitos y nos va a desgastar anímicamente y mentalmente. ¿Por qué? Porque ante un duelo puede aparecer el anhelo de tener cierta situación como la que teníamos antes, pero pues no es así. La que sigue. Puede aparecer y reaccionar con insensibilidad, aparecer y tener tristeza. En el proceso de duelo también puede haber alivio. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a lo mejor una persona que está sufriendo mucho por alguna enfermedad, el hecho de que esté descansando y ya no esté sufriendo, lógico, se descanse y se tiene alivio. A veces se puede enfadar, aparecer el enfado, la ansiedad, la culpa y el autorreproche de por qué no hice esto, no hice el otro, buscando a veces culpables o responsables. Se puede entrar en una situación de shock, de soledad, de impotencia y fatiga. Entonces, durante el proceso de duelo, que es el que vivimos después de una pérdida significativa, pueden aparecer todas estas situaciones o manifestaciones o tener estas reacciones de una manera consciente e inconsciente, con una conciencia racional, sobre todo va a ser muy emocional y va a haber muchos sentimientos. Entre estos, pues la gran mayoría de los que enumeramos aquí. Y bueno, el luto es parte del proceso para validar la pérdida. Se considera que el inicio del proceso de duelo es la manifestación sociocultural y religiosa de la pérdida como rituales de un funeral. El duelo y sus procesos no son una enfermedad, ¿sí? Es algo que se tiene que vivir ante una pérdida significativa y de las primeras cosas culturalmente que nosotros vivimos y tenemos que afrontar, pues es la parte del luto. Aspectos biológicos van a aparecer como un desequilibrio emocional, mental, puede ser mental temporal o crónico. Se pueden manifestar alteraciones biológicas como vigilia o apetito, ritmos cardíacos, circadianos, sistema neuroendocrino, sistema inmunológico, se va a afectar estas partes y los estados emocionales siempre van a impactar directamente al sistema nervioso central, que es nuestra parte del cerebro y cómo esta va influyendo sobre nuestra columna o sistema nervioso central y que nos va a dar la energía o nos las va a quitar. El sistema nervioso central funciona de manera subconsciente y controla la mayoría de los órganos internos y secreciones hormonales. También los aspectos psicosociales se van a ver afectados durante un proceso de duelo o inmersos en, donde la situación social se va a ver envuelta en mi entorno donde vivo, medio donde se mueve o vive, ya sea de los míos. También la estructura familiar se puede unir o se puede desunir emocionalmente en un proceso de duelo. La personalidad de cada una de las personas en un rol familiar va a ser de autoayuda o a veces no necesariamente. La historia de vida
Va a ser muy importante del pasado, del presente y del futuro que empiece a formarse después de la pérdida y en el proceso de duelo. Va a aparecer, vamos a tener conductas antisociales al interior y al exterior. ¿Qué quiere decir? Que me voy a aislar, que no voy a querer ver a nadie, que voy a estar apática, que voy a estar enojada, que no quiero tener contacto con nadie más. Puedo exteriorizarlo o puedo interiorizarlo, ¿no? Introyectos del sistema invisibles de lealtades y el luto. Puede permanecer en casa con el tipo de ropa que usa, evitar actividades sociales, entre otras. Y sobre todo, va a crear una crisis, ya sea en la infancia, en la adolescencia o en la vejez, en la etapa donde estemos ubicados ante la pérdida y en el proceso de duelo. Es muy importante recordar que no es posible que podemos evitar los duelos ni las pérdidas, porque el duelo, recordemos, es el proceso que se vive tras la pérdida. Entonces, las formas de vivir un duelo van a ser individuales y se tendrán diferentes reacciones y expresiones. Jamás va a ser un duelo igual a otro, porque es diferente un duelo que se vive ante una madre, por ejemplo, ausente, o una madre con el cual yo tenía mucha afinidad, o con alguna persona o una situación significativa para mí. Las personas no las viven de manera igual. Hay hermanos o hay familias que son muy expresivas, van a llorar mucho, van a expresar su dolor ante ciertas conductas, y hay personas que van a ser simplemente muy calladas, muy aisladas, y van a interiorizar pues todo su dolor dentro de ellas. Entonces, no trabajar un duelo va a dificultar la resolución de duelos posteriores, que es los que les hablaba. Muchas veces traemos duelos no resueltos. ¿Y cómo se da cuenta uno que trae un duelo no resuelto? Cuando evitas tocar ciertos temas, como por ejemplo, si yo tengo un duelo no resuelto de alguna muerte significativa o de alguna pérdida, alguna violación o de algún tema fuerte para mí, que me quitó y seguridad y me hizo sentir vulnerable, voy a evitar hablar de esos temas. O si alguien hable de ese tema, a mí me va a empezar como que a burbujear todo por dentro. Puede evocar vómitos, dolor de cabeza, incomodidad. Voy a tratar de evitarlo y va a existir cierto sufrimiento. ¿Por qué? Porque pues tengo algo dentro de mí que a lo mejor no he resuelto, o que no he cerrado, o que no he aceptado, y que a lo mejor no supe cómo era la mejor manera de vivirlo y sobrellevarlo, y pues no hay una resolución de lo mismo. La no resolución de los duelos suele producir estados emocionales crónicos, enfermedades y psicopatologías. Entonces, aquí lo importante es recordar que hay que resignificar el duelo. Hay que vivirlo, no evitarlo, porque, como les repito, todos tenemos que vivir este proceso, es doloroso. De hecho, duelo significa dolor, pero hay que enfrentar el dolor con cierta inteligencia emocional o con herramientas o habilidades a desarrollar, como hablamos al principio, para que este proceso poco a poco vaya disminuyendo y aprendamos a vivir de una manera, resignificando la pérdida que hemos tenido de una manera desde el amor y no el coraje, el enojo, el resentimiento o la pérdida de conciencia de la salud y enfermedad. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué es resignificar un duelo? Simplemente aceptar la realidad física y emocional ante la pérdida o separación que se esté viviendo. Adaptarse a las exigencias del medio, desarrollando habilidades y una visión diferente del mundo. Es tiempo para adaptarme a mi nueva realidad. Va a permitirse a uno mismo reconocerlo, sentirlo y saber que algún día se superará. Y no tanto como superarse, sino más bien aprender a vivir con este dolor o resignificarlo de una manera desde el amor, ¿no? No quedarme con enojos, frustraciones, corajes de ciertas situaciones que son inertes a la vida. ¿Por qué? Porque, les repito, todos vamos a tener pérdidas
Y a veces, pues no nos gusta perder, ¿no? Nada, nada. Y más cuando es significativo, pues mucho menos. Y bueno, una pérdida nunca se va a olvidar del todo. Y es encontrarle el sitio en nuestra vida emocional que me permita tener espacios para los demás y un proyecto de vida diferente ante la pérdida que se está viviendo. El pasado no se borra, ni se edita, ni se cambia, solo se acepta y de cierta manera se supera o se aprende a vivir con este dolor. Para terminar, bueno, pues la que sigue. Nunca, de los nunca, va a haber un borrador para corregir nuestro pasado. Al contrario, siempre, pero siempre, dice, habrá un lápiz para escribir un futuro. A veces queremos corregir el pasado, borrar cosas que hemos hecho o que nos han pasado, pero no se puede borrar. Tiene que dejarnos un aprendizaje y empezar a escribir una nueva historia de las experiencias que hemos tenido en nuestra vida y en este caso de las pérdidas o la resignificación de duelo que esté viviendo. Entonces, hasta aquí el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el apego, las pérdidas y el duelo. Mañana vamos a hablar otro tipo de situaciones que conlleva la segunda parte y que también es de sumamente importante darle seguimiento para entender por completo el tema del día de hoy. Si hay alguna pregunta o comentario, Gerardo puede atenderlos con el micrófono. Ok, mientras le paso el micrófono al compañero que se encuentra aquí presencialmente con nosotros, si gustan hacer alguna pregunta a las personas que están a través del Zoom, pueden irla haciendo y ahorita se la podemos pasar aquí a la doctora Jacibe. Adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Cuál sería la recomendación o cuál sería el camino a seguir para afrontar de manera, pues, más fácil, yo creo, un duelo? Punto número 2, la aceptación. Que estás viviendo una pérdida, aceptar cuál es tu pérdida, reconocerla, escucharla, qué es lo que te duele de esta pérdida, si es significativa, si es traumática, qué tanto dolor te causa, o sea, analizar un poquito y sobre todo dejar que fluya porque a veces nos ocupamos y no nos preocupamos, ¿no? Por las situaciones y a veces disfrazamos de que todo está bien, queremos enmascarar de que no me pasa nada, que estoy bien, pero a veces guardo ciertas situaciones, emociones que si no son expresadas correctamente o no dejo fluir o no expreso de alguna manera, pues lógico me van a cobrar factura en mi estado emocional, físico, etc. etc. Gracias. Bueno, entonces los invito para que el día de mañana podamos seguir hablando sobre las situaciones de pérdidas, de cómo nos afectan de ciertas situaciones y alcanzar pues la plenitud sobre todo de poder no superarlas, sino aprenderlas a vivir y sobre todo a manejar en el proceso de duelo. Muchas gracias y buena tarde. Muy bien. De acuerdo, muchas gracias, doctora, por el desarrollo del tema el día de hoy. Y como ya lo comentó, pues mañana el segunda parte de este tema muy interesante. Ok, bueno, pues entonces vamos a dar por terminada esta reunión. Yo pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. La vamos a terminar pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto por el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias y muy buenas noches.